Hola gente, espero que anden muy bien. Bueno, en este video quiero de alguna manera transmitirle, hablarle a los chicos, a la gente que se decide a estudiar algo, que siente ese ánimo, esas ganas, ese deseo de hacer algo después de la escuela secundaria, que ya estamos pronto, digamos, a la mitad de año, ya estamos pronto a culminar el año el ciclo lectivo, digamos que finaliza el secundario de muchos chicos, de muchas personas mayores que también tienen el deseo de estudiar y terminan su secundario, y otros que no, quizás no arrancaron, pero tienen el deseo de superarse, de querer hacer algo y tuvieron siempre ese sueño. Bueno, yo en primer lugar les quería hablar sobre esto porque es una decisión que generalmente ya se viene hablando en la casa o uno viene pensando, o quizás algún docente o alguna personalidad quizá muy famosa los inspira a seguir determinada carrera o, ¿por qué no? Algo que de uno mismo, ¿no? Sale de adentro y dicen, quiero estudiar esto. Bueno, en primer lugar, eh, para tomar la decisión sobre para qué estudiar o por qué estudiar, yo creo que tienen que hacerse esta pregunta, ¿no? Eh, Algunos dicen, está corriéndose mucho esta idea, sobre todo en los últimos años, de que estudiar no es la clave para ser exitoso en la vida o ser millonario. Y la verdad que se transmitieron muchas cosas y también un poco falsas, ¿no? De poner ejemplos de gente que o abandonó una carrera o que nunca estudió y que se volvió multimillonario. Y vuelvo a decir que estos son excepciones, ¿sí? No podemos hacer de las excepciones reglas generales para decir la gente que o el estudiar algo de nivel superior no te garantiza el éxito. En realidad es falso eso. Y te lo voy a decir por qué. Un ejemplo. Si ustedes observan a todas las personalidades, pero hagamos un paneo general, no solo de algunos. Casi todos tienen alguna titulación universitaria. Y por más que no hayan ejercido en ese título, eh, tienen algo, ¿sí? Tienen algo universitario o no universitario, o que sea superior, o algún tipo de formación que no sea universitario, puede ser algún tipo de curso, algo en particular. Lo que quiero decir con esto es que existen habilidades, competencias que te da el estudio. Y tener una titulación universitaria no es solo ejercer de lo que yo estudio, es también desafiar el intelecto, desafiar a la voluntad, ponerla en una situación de cumplir plazos, rendir exámenes, memorizar cosas, repasar, leer, ajustarse con los horarios, trasnocharse estudiando, prohibirse salida o hacer algún tipo de otro evento con el objeto de rendir un práctico, hacer un práctico ya sea individual o grupal, o de alguna manera rendir un parcial o un examen final, o hacer una tesis o un trabajo final para obtener un título. Todo eso implica una puesta en juego de sacrificio, ejercicio de voluntad, ejercicio de la inteligencia, ejercicio de la intelectualidad, que te permite adquirir habilidades que no necesariamente las tenés que poner sí o sí en la profesión que vos estudiaste. Y ahí vos decís, entonces, ¿para qué estudio? Estudio para obtener justamente eso, un desafío personal, de habilidades, de juego, de puesta en juego del intelecto, de la inteligencia, de la fuerza de voluntad. Eso es una carrera, pone en juego todo eso y sumado a las habilidades, por supuesto, de conocimiento que me da. Si yo realizo un, una carrera que tiene que ver con ciencias exactas, voy a adquirir habilidades, capacidades que tienen que ver con los números, con ejercicios de lógica muy complejos que me abre la posibilidad para resolver otros problemas, ¿se entiende? Y mejor si yo lo ejerzo, mejor si el día de mañana, si estudio un profesorado en matemáticas, soy profesor de matemáticas, o si soy un astrónomo, trabajo en astronomía o en un centro científico de investigación
o asesoro o lo que sea, mejor. Pero nunca está de más, esto es lo que le quiero decir, nunca está de más el estudiar, ¿sí? Y en buena hora que se hayan decidido por eso. Entonces, en primer lugar, para que les quede claro esto, siempre se los digo a las personas, el estudiar en primer lugar es un crecimiento personal y un desarrollo que tiene que ver con poner en juego la voluntad, la inteligencia, la intelectualidad, ¿sí? Y además de eso, ejercer también la adquisición de una serie de habilidades en el ámbito que a vos te gusta, que vos estás estudiando. Eso es para entenderlo, ¿sí? Sea donde yo ejerza después o lo que sea que haga, al tener habilidades va a ser muy distinto que al no haber pasado por una carrera universitaria. Puede haber personas genias, puede haber personas que sean capaces y son mejores que universitarios, seguro, puede haber, pero son las excepciones a la regla, no es la regla, ¿entienden? Entonces, es por este motivo que yo les quiero poner énfasis en este tema, de ser conscientes de que no están estudiando nada al vicio, ¿sí? Ningún estudio es al vicio, para nada. El estudio que sea, un curso, lo que hagan, siempre tiene un retorno positivo para uno. Eso en primer lugar. Bueno, hacemos de cuenta que ya te decidiste y demás. Aparece el cursillo de ingreso y ahí empieza el caminito quizás de frustraciones y de cosas que por ahí me da pena escuchar, que tiene que ver con a mí no me da la cabeza. Es una frase muy común que saben decir algunas personas. Y en realidad es mentira, es mentira, una mentira que se dice una excusa, ¿no? Para decir abandono. Todas las personas, y le habla a alguien que le costó muchísimo obtener su titulación porque tenemos que hacer el análisis, o no hice el análisis que ahora yo les voy a proponer para que se lo hagan en 3 pasos, ¿sí? En 3 momentos que ustedes tienen que pensar, para no frustrarse y para de alguna manera afrontar este desafío hermoso que es estudiar una carrera terciaria, universitaria, seguir formándose con un curso, lo que sea, ¿sí? En primer lugar, uno tiene que hacer un análisis propio de su biografía. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a sentar en la universidad con personas de un montón de lugares, de un montón de procedencia y de historias muy distintas, como no tan distintas como lo que sucedía en la escuela, porque en la escuela secundaria quizás yo estaba con gente, salvo que haya de una escuela muy particular, pero en general se mantiene más o menos la misma, digamos, historias y demás que tiene que ver con acceso a algunos elementos culturales, no sé si me entienden, o sea, generalmente si es una escuela de barrio, en general venimos todos peleándola del mismo lugar, ¿no? Pero en la universidad vos te cruzás con gente que viene de diversas formaciones. Entonces, ahí es cuando vos tenés que analizar tu propia historia y ser consciente de eso. Yo no puedo de alguna manera medirme, si yo vengo de una orientación en economía, medirme con alguien que ya viene en sociales cuando yo me inscribí en una carrera de sociales. Y además de eso, la otra persona trae otras historias y quizás trae menos complicaciones en su vida que hacen que quizás rinda más. Esto no quiere decir que es una excusa para decir dejo o no me da la cabeza y saco lo mínimo nomás. No, implica que tengo que hacer doble esfuerzo. Y ese doble esfuerzo implica compensar lo que me falta, hacer las cosas que referente a ponerme al tanto de aquella persona que está al máximo nivel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hay una persona que saca 10, bueno, ¿cómo hace? ¿Qué historia tiene? ¿Es lo mismo que yo viví lo mismo si tuve que trabajar de chico, ayudar en mi casa, complicaciones familiares o complicaciones económicas, y no va a ser lo mismo, ¿me entienden? Entonces ahí entra la segunda parte, que es juzgarse de manera justa, ¿sí? O no ser injusto con uno mismo cuando dice que los resultados no dan y de repente digo, no, tiro. No, al contrario, hay que motivarse más para ponerse al día.
Entonces ahí no te va a afectar tanto quizás las notas que saques o quizás los reprobados, ¿sí? Porque eso es muy clave en los estudiantes de ingreso y de primer año, que empiezan a ver que hay un ritmo que llevan otros compañeros o compañeras que van aprobando todo y uno por ahí quizás va quedando hacia atrás porque viene con otra historia, tiene que remar otra cosa, tiene que trabajar y demás. No tenemos el privilegio como en otros países del primer mundo de decir voy a estudiar y solamente a estudiar. Son muy poquitos los que pueden hacer eso acá en Argentina. En general, cuando vos cruzás ya el segundo o tercer año ya te enfrentás con esto de la necesidad de trabajar, ¿no? Y por eso la educación universitaria argentina es muy buena, la superior también, y los cursos, la gente profesional que da cursos de mecánica, lo que sea, hay gente muy capaz, es muy grosso el nivel, pero no te permite de alguna manera el estudio de abocarme totalmente a eso. Entonces implica un doble esfuerzo. Si estás viendo este video y decís, bueno, mira, si yo puedo estudiar, perfecto, eso es lo ideal y aprovecharlo al máximo. Generalmente el primero o segundo año los papás entienden eso y nunca te van a exigir tampoco cuando te dicen que puedes estudiar. Ahora, si vos sos una persona grande y necesitas llevar el peso a la casa, la comida a la casa, mantener a los hijos y encima de eso abocarte al trabajo y después estudiar por las noches, bueno, implica un doble esfuerzo. Pero no imposible, para nada imposible. Hay mucha gente y muchos casos de gente que hace eso. Entonces, la cuestión de ser justo con uno mismo a la hora de juzgarse cuando empiecen a ver los primeros resultados y no bajonearse. Si vos tenés un 1, si tenés un 5, si tenés un 6, si vos ves que tenés un 4, bueno, justamente sabiendo de cómo son tus orígenes en cuanto a quizás no tuve una formación muy cultural que veo que otros compañeros sí tienen, me refiero a lectura de libros, lecturas muy específicas que quizás ellos sí vieron en su recorrido de secundario o por interés propio. En ese caso no hay que juzgarse injustamente, ¿sí? Y el tercero es el desarrollo de la voluntad, el ejercicio de la voluntad y del esfuerzo. Si ustedes están en una carrera, están decidiendo tomar un cambio de vida en cuanto a horarios, en cuanto a desafíos intelectuales, en cuanto a exigencia con uno mismo de estar en la silla y de sentarse y cumplir con cosas, con objetivos, con trabajos, con exámenes, con parciales. Entonces, ahí es cuando yo tengo que ejercitar la voluntad. Y va a haber veces, seguro, donde vos vas a llegar a las 10 de la noche y vas a estar con todavía que te falte el trabajo para hacer para mañana o para los otros días que no te da el tiempo, entonces lo tenés que hacer hoy. Y eso implica que te vas a quedar hasta las 2 o 3 de la mañana y al otro día de nuevo a las 6 de la mañana a trabajar. Ese esfuerzo, gente, nunca es en vano. Y si uno ejercita eso, puede obtener prácticamente cualquier objetivo que se pone. Entonces, esas tres cosas. En primer lugar, conocer de dónde vengo, cómo es mi historia. Si mi historia fue y hice de alguna manera la peleé de chico, muchos líos en cuanto a económico, familiares y demás, y ves que la tuviste que pelear prácticamente solo en la escuela, o no sé, te costó la escuela, eso es necesario saberlo porque tu recorrido en la universidad, en el curso que hagas o en el terciario, va a ser distinto y va a llevar su tiempo empezar a estudiar cantidad de material, empezar a tener tiempos de desarrollo y de escritura o de entender algunos ejercicios que sean de ciencia exacta o entender algunas materias. Pero lo que yo le quiero dejar claro es no abandonar porque de alguna manera vos te anotaste por algo. Porque hay un fueguito, digamos, que lleva a una pasión por lo que vos querés hacer. Puede haber confusión, seguro, puede haber quizás pensé que esto era lo mío, pero al final no. Bueno, pero ya anotándote en algo implica que vos tenés deseo de superarte. Entonces,
la carrera que sea que encuentres, hay que hacer eso. Primero saber de dónde vengo, qué tengo que compensar. ¿Tengo que leer más? ¿Tengo que esforzarme más porque no tengo el ritmo de lectura? Bueno, le meto, ¿sí? Desarrollo eso. Segundo, ser justo con uno. Me voy a empezar a sacar 4, un 5 o capaz que empecé con un 10. Bueno, perfecto, ¿sí? Pero si saco notas bajitas o repruebo, no importa, hay que seguir, porque van a ver que con este ejercicio de saber de dónde uno viene y empezar a exigirse con justicia a uno mismo, no castigarse, no tirarse abajo, van a ver cómo empiezan a mejorar de a poquito y cuando menos pensado van a empezar a sacar muy buenas notas y van a rendir muy bien. Y el tercero es el desarrollo de la voluntad. El desarrollo de la voluntad, sobre todo en épocas de crisis como la que estamos viviendo, es cuando más desaparece o trata de alguna manera, si es intencionalmente, por supuesto, desde los gobiernos, de donde sea, más se socava la voluntad. Y es cuando más fuerte la tenemos que tener a la voluntad. Porque es ahí cuando nosotros podemos salir a flote, ¿sí? Estudiar en una época de crisis, con lo que está sucediendo, es una apuesta muy buena, gente. Y aprovechando sobre todo el envión de que la educación, sobre todo en los lugares que uno vaya de Argentina, es gratuita, hay que sacarle el provecho total. Hay que sacarle el provecho total y los felicito por dar ese paso. Voy a hacer otro video donde les pueda comentar cómo es el paso de un estudiante universitario desde el primero hasta el quinto año, pero no se desalienten. En primer lugar, los felicito por afrontar este desafío y a darle con todas, ¿sí? Se me fue un poquito el tiempo, pero bueno, eso les quería dejar en claro. Así que nos estamos viendo y muchas gracias.